Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Soy Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena, tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy, con un invitado de super lujo, está con nosotros nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores que han pisado el fútbol mexicano, símbolo y referente de las Águilas del la América, un hombre que lleva en su pecho los colores de la América, como así lo cantó en una ocasión. Está con nosotros nada más y nada menos que Carlos Reynoso, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Un placer saludarlos a todos, con el gusto de compartir con ustedes y hablar de fútbol. El gusto es todo nuestro, maestro. Diego Farel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Pamboleros. Pues aquí andamos listos para comenzar una nueva emisión. Fernando Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, el maestro Carlos Reynoso, un gusto que se tome el tiempo de platicar con nosotros y pues hablar de lo que más nos gusta. Totalmente. Bueno, profe, pues vamos a comenzar. Nos gustaría que nos contara primero un poquito de su etapa como jugador, precisamente cómo se da su llegada al fútbol mexicano antes de que se convirtiera en la leyenda del Club América, precisamente cómo se dio su arribo a México y en particular a las Águilas del la América, profe. De esas cosas de nosotros en la familia decimos diosidencias, ¿no? Porque yo estaba recién casado en Chile y estaba de vacaciones. Mi hijita acababa de nacer, y yo jugaba por Audax Italiano, estaba de vacaciones, como les digo, y me llamaron de Colo-Colo para reforzarlo en un hexagonal. Todos los veranos en Chile se hacían esos campeonatos hexagonales, pentagonales, donde iban selecciones europeas, equipos muy famosos, River, Boca, Santos, Botafogo, Flamengo. Y me llamaron de Colo-Colo, acuérdense que antes no había celulares, al hotel donde yo estaba hospedado, que si quería reforzar a Colo-Colo, que ya habían hablado con los directivos de Audax. Y eso fue un viernes, creo, o un jueves. Se jugaba el sábado, y el viernes me fui a Santiago, a México, iba a decir, a Santiago. Llegué al hotel, ahí estaba concentrado Colo-Colo, estaba concentrado el Santos, los equipos que iban a participar en ese torneo. Y ya el otro día jugué contra Santos, les ganamos 4-3, yo hice el gol del triunfo, y Santos me quiso comprar, pero también estaba el Club América participando en ese hexagonal, o pentagonal, no me acuerdo lo que era. Alejandro Scopelli, que andaba con América, que era mi entrenador de la selección chilena, me había recomendado hacía mucho, desde el año 68, y después de ver ese partido, los directivos de América fueron a la oficina de Audax y me compraron, pero yo realmente no quería venir a México, yo me quería ir al Santos de Brasil. Así se dieron las cosas, diosidencias como pasan en la vida, y me vine para acá. O sea, en los primeros meses yo no estaba contento acá, me quería regresar con la ilusión de irme a Santos, pero con el pasar de los meses llegó el maestro Roca y cambió todo lo de América. Jugamos un partido con Chivas, le metimos 5-2, 5-1, una cosa así. Creo que ese ha sido uno de los partidos, de los grandes partidos que yo jugué, o el mejor que jugué. Y ahí me enamoré de la afición del América en el Azteca. O sea, el estadio lleno, 120,000 personas, con pañuelos blancos, después del 5. O sea, ahí me di cuenta de que el América era un equipo muy grande, muy importante, porque así me lo habían puesto cuando me trajeron, y no veía claro hasta que llegó el maestro Roca. De acuerdo, profe.
Diego, pasan los años y la gente todavía recuerda con mucho cariño el nombre de Carlos Reynoso, la verdad, una figura indiscutible del Fútbol Club América, ¿no? Exactamente, como jugador y como estratega del Club América. De hecho, profe, dentro de su etapa como futbolista en el Club América, ¿qué anécdota recuerda? Híjole, mijo, yo soy muy poco de anécdota. Yo era un cuate que jugaba muy en serio, o sea, dirían los chavos de ahora, no me reía para nada, o sea, no me acuerdo de anécdotas así chuscas, bonitas, no me acuerdo, mijo, o sea, es que nosotros tuvimos una formación con don Guillermo Cañedo, don Emilio Azcárraga, Panchito y Roca, el maestro Roca, que nos enseñaron, por decirte, que ganar era normal, o sea, que trabajamos para ganar, entonces no había que celebrar nada, no había que levantar los brazos porque no se podía burlar uno de los rivales. Entonces lo que sí éramos un grupo de chavos que nos hicimos una familia, o sea, los Borja, los Monitos, los Borbolla, los Josh, los Tonino, Trujillo, Campeón Hernández, Pichojo, Zamora, un central muy jovencito, el Pajarito Cortés, nos hicimos una familia, éramos un grupo de chavos de 21, 20, 23, 24 años, el mayor, y éramos un grupo que para todos lados andábamos juntos, o sea, éramos una familia, en los viajes en camión que eran larguísimos a Torreón, a Guadalajara, a Monterrey, larguísimos, nos íbamos cantando, jugando cartas, jugando a las placas, no sé, éramos un grupo muy padre, eh, éramos más que una familia, pero soy poco yo de tener anécdotas así chuscas y cosas raras. De acuerdo, profe. Fernando. Definitivamente Carlos Reynoso es uno de los grandes ídolos del Club América, del fútbol mexicano. Profe, usted menciona que cuando llega, pues no siente eso que le habían prometido, ¿no? A su llegada a México. No, es que me habían dicho, fue todo muy curioso, y cuando uno llega a un país extraño, yo ya había venido el 68 con la selección chilena a jugar contra la selección olímpica de México, y me expulsaron a los 20 minutos. Me peleé con Pulido y me expulsaron, así que no alcanzaron ni a verme. Era curioso porque me dijeron que era el mejor equipo de México, que era el equipo más grande. Claro, en el papel sí lo era porque estaba Núñez, estaba Fragoso, Borja, Horacio López Salgado, que estaban el Pichojo, Campeón Hernández, que estaban en la selección mexicana. Pero cuando yo llego a la América, ellos estaban concentrados con la selección mexicana y yo me encuentro con un grupo de chavos y de ahí nos cotorreaban porque cuando jugamos un torneo de Copas México 70, nos decían los cuatreros porque no hacían de a cuatro, los Samson por maleta. Entonces no la pasé bien los primeros meses, pero ya cuando llegan Enrique, llega Horacio López Salgado, llega Pichojo, Campeón Hernández, Fragoso llega pero sale del equipo, y llegan un grupo de jugadores, pero el maestro Roca cuando llega él cambia el equipo, él por decirte pone a Borbolla, pone a Armonito, juega Borja, juego yo, juega Tonino, que era un 10 también como un servidor, y jugaba el maestro Joy solo, y Trujillo y Pichojo, los dos laterales parecían aviones. Entonces ahí cambia el América, pero los primeros meses la pasé muy mal, y lo que me habían dicho pues no existía,
Y ya cuando llegan los muchachos ya empezamos, bueno, cuando llega el maestro Roca cambia todo el América y realmente pasamos a ser un equipo espectacular. ¿Qué es lo que usted identificó del fútbol mexicano que le favoreció en su juego, incluido ya con el profe Roca? No, yo creo que seguí jugando lo que jugaba en mi tierra. Yo ya era, cuando llegué a México, ya era hace 5 años seleccionado chileno. Me tocó jugar contra México. Y siempre que iba a México, allá no ganaban. Entonces no cambió nada. El que cambió todo, el que cambió la historia del América fue el maestro Roca, porque el maestro siguió cabalmente el mensaje de don Emilio, que don Emilio siempre nos decía que prefería perder 5-4 que ganar 1-0, que el América estaba hecho para dar espectáculo, que teníamos que ser un equipo ofensivo y que teníamos que dar espectáculo. Entonces, cuando llega el maestro Roca, el que cambia todo es él. Nosotros ejecutábamos lo que él nos pedía. Él me pone a mí, como él decía, como táctico, como un hombre libre, agarrando la pelota por todos los sectores de la cancha. Y eso nos hizo muy bien y realmente el Monito era un avión, Borbolla otro avión, Borja era un goleador de raza. Creo que ha sido de los goleadores más grandes que yo he visto en mi vida. Y después el maestro Hoche era un crack, el maestro Hoche era un fuera de serie, Tonino un 10 espectacular. Entonces todo el equipo se acomodó a lo que nos pidió el maestro y por eso me adapté también al fútbol mexicano. Seguía haciendo lo que hacía en Chile. Yo salí goleador en Chile 1 año y siempre estuve nominado como uno de los mejores jugadores de Chile de esa época. Entonces, aquí que no me conocían, aquí que después con los años decían que yo era un desconocido en mi tierra, y yo ya había jugado un resto del mundo con Enrique Borges el año 68. Entonces, gracias a Dios llegué como seleccionado chileno y me fui del fútbol siendo seleccionado chileno. Oiga, maestro, uno de los recuerdos que más tiene la afición americanista en la memoria suya, que vaya, hizo grandes goles, jugadas inolvidables, pero uno de los recuerdos que están muy tatuados en la mente de los americanistas es esa final contra Boca Juniors del 78, la Interamericana. ¿Quién nos podría contar de aquel encuentro? Ese partido fue muy especial porque primero fuimos a Boca. Yo no jugué ese partido, andaba un poco lastimado, no lo jugué, estábamos en la banca, y nos ganaron 3-1, 3-0 creo, y la verdad se divirtieron los muchachos de esa época, no los que estaban en la cancha, los que estaban en la banca, perdón, empezando por Lorenzo, se llamaba su técnico. Entonces yo hubo un momento en que allá le dije, de banca a banca, me acerqué a la banca de Lorenzo y le dije, con grosería por supuesto, allá te voy a agarrar. Y ya pasó eso y pasó el primer partido, ganamos, y ellos eran un equipazo. La verdad le habían ganado a Bayern Múnich en Alemania, un campeón de Europa y campeón de Sudamérica, una cosa así. Y cuando jugaron con nosotros le ganamos el primer partido muy apretado. Yo creo que se confiaron. Y el tercer partido lo teníamos que ir a jugar a Los Ángeles y ellos no quisieron. Ellos prefirieron quedarse acá porque yo creo que se sentían seguros. La verdad eran un equipazo, con grandes jugadores y jugadores de mucha personalidad. Y cuando jugamos el tercer partido, yo me peleo con Lorenzo en un rato ahí, lo expulsan a ellos, se vacían las bancas, ya nos quedamos jugando solo. Ahí expulsaron a las 2 bancas, creo. Y lo importante fue que los 90 minutos terminaron igualados, y si terminábamos así, ellos eran campeones.
Entonces, ya en el tiempo suplementario, faltaban 11 segundos cuando me hacen el foul del tiro libre. Pongo la pelota y se me acerca Hugo Enrique Quise, que le quería pegar, y le dije, Hugo, déjame que lo voy a hacer, que lo voy a meter, prepárate para abrazarme. Tenía mucha seguridad y mucha confianza. Eso podría ser como una anécdota de fútbol, se lo pueden preguntar a Hugo Enrique. Y desde que le pegué sabía que era gol, porque cuando miro el reloj del Azteca, acuérdense que antes en esa portería allá arriba había un reloj que te indicaba los minutos y los segundos. Entonces veo que eran 11 segundos y cuando le pego, al correr veo que ya decía 10 segundos y me voy al palco hasta la mitad de la cancha porque don Guillermo Cañón la semana había ido al entrenamiento en esos días del juego y me vio y me dice si lo veo en un coche de don Guillermo Cañón, imagínate. Y lo veo y le digo en el coche, cuando yo sea grande quiero tener un gordita, porfa. Cuando yo sea grande quiero tener un coche así. Y me dice, si metes el gol, si metes un gol el día del juego, te lo regalo. Y por eso salgo arrancando para allá y cuando hago el gol, lo miraba a él y terminando el juego, me llamaron por teléfono. En esa época también había un teléfono que era del palco de don Emilio, de don Guillermo, al vestidor. Acuérdense, eran otras épocas. Y me llamaron y me dijeron que me subiera al vestidor para entregarme la llave. Y así vestido como estaba, con zapatos, me acuerdo que ahí a alguien le regalé mis zapatos y me bajé manejando el coche con calceta. Así que eso fue una historia muy, muy padre para mí, para América y para mi vida. Claro, maestro. Diego, precisamente una de las tantas cualidades del maestro Reynoso era ese buen toque de balón que acaba de contarnos, ¿no? Aparte de todo, por lo que veo, profe, usted hizo una excelente pareja con Enrique Borja, si no me equivoco. Sí, no, Enrique. Bueno, nos conocimos allá en Chile, en el resto del mundo tuvimos la oportunidad de convivir y cuando llego a América ya me habían dicho a mí que lo habían comprado a él, a Enrique, y uno de los motivos por los que me vine era porque conocí a Enrique en el resto del mundo. Y fue mi gran amigo, es mi gran amigo, es alguien que admiro hasta el día de hoy, creo que es de los ídolos más grandes que ha tenido el fútbol mexicano y el más grande ser humano que yo conocí en una cancha de fútbol. Fernando. Profe, en esta situación, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo era el profe Roca como entrenador? Un dios, lo máximo, la persona más decente que te podías haber encontrado en un vestidor, el guía, el mejor técnico que yo tuve, el mejor amigo. Era un padre, era un líder para mí, no sé qué pensarán los demás jugadores, pero para mí fue un padre que tuve el gusto de conocer en un vestidor y en una cancha. Pero tácticamente era un adelantado el maestro. Un fuera de serie, o sea, lo máximo que me pasó a mí en el fútbol fue encontrarme al maestro. Ahora, maestro, también quisiera preguntarle, ¿cuáles eran los compromisos, bueno, los partidos que usted disfrutaba más? ¿Contra qué equipo aquí en la Liga Mexicana era al que siempre le quería ganar, al que siempre, pues, le quería hacer un gol? Con Chivas, pero es que te lo enseñaban eso. Antiguamente, y después lo hicimos nosotros, los vestidores, a los Tena, a los Ortega, a los chavos que jugaron con nosotros, se los fuimos manejando tal cual nos lo enseñaron a nosotros, o sea, que el partido más importante era con Chivas. Entonces,
era diferente, disfrutaban los partidos con Chivas al máximo. Y después de que nos gana Cruz Azul 4-1 una final, el partido más esperado para un servidor era cuando jugábamos con Cruz Azul, por el deseo de desquitar esa derrota humillante que nos hicieron Cruz Azul en 71-72. Diego. Oye, profe, viendo su trayectoria, aparte de su trayectoria como futbolista, también viendo su trayectoria como entrenador, platícanos, ¿cómo fue su llegada a las Águilas del América a dirigir al conjunto americanista en su primera etapa? Estaba yo jugando en Coyote Neza y me hablaron, estaba el maestro Roca de técnico y no le había ido bien al maestro y don Guillermo, don Emilio ya no quería al maestro y él quería que siguiera y el maestro Roca también. Le había dicho a ellos que si querían traer un técnico que me trajeran a mí porque el que más entendía la América y conocía a todos los chavos porque habíamos jugado juntos, era yo. Así que en un domingo, creo que jugué por el Coyote Neza y no sé si entré ese día, me mandó a buscar don Guillermo allá a Texcoco, con Simoncito el chofer, y ya me pusieron, estaba el maestro, Cañedo y yo, y ahí me nombraron ya técnico del América al otro día, o sea, el lunes me presentaron como técnico. Fernando. En este aspecto de la dirección técnica, ¿le costó trabajo trasladar estos conocimientos ya en vez de aplicarlos ya había hecho el darlos? curso, ya había hecho el curso de técnico, ya tenía 36 años cuando jugaba en Coyote Neza. Ya había hecho el curso y ya, es más, podríamos decir, era un compañero jugador técnico, un poco lo que hizo este chico en Inglaterra ahora hace poco. Como había jugado con los Tena, con los Vinicius, con los Trejo, con Ortega, con todo, con Celada, fue un paso muy, muy normal. O sea, haga cuenta que el jugador, el mayor de edad, dirigía a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. No me costó porque aparte los muchachos eran extraordinarios, compañeros, profesionales, extraordinario todo. Oiga, profe, usted ganó títulos en América varios, como jugador y también como jugador y como técnico uno, y le dejé servir a la mesa al zurdo López para que ganara el segundo. O sea, que si hubiera seguido esos meses que faltaban, hubiera sido bicampeón. Pero, profe, ¿usted cuáles títulos disfrutó más, como jugador o como entrenador? No, como técnico. Como técnico, el mejor título que pudo lograr el América en su historia, y un servidor fue ganarle a Chivas. No creo que todos. Tuve la fortuna y después tuve la fortuna de ganarle a Chivas la final con 10 hombres en la Azteca. De acuerdo. Diego, el maestro era en su momento, pues quizás para los que no lo conozcan, como lo que es ahora Gignac, ¿no? La figura, el referente. Que ¿Cómo dijo? Hoy el maestro Reynoso sería, yo creo, el equivalente. Oh, por favor, incluso, hombre. Pero lo que usted incluso todavía hizo más. Se me está acabando la pila, No, profe, no. No, es que no se puede comparar. O sea, a ver, perdón,
y con el A gusto ver, sí, de sí. platicar con ustedes. Yo era 10, Sí, no era delantero, yo era armador. A Guiñar lo debieran comparar con Caviño, con Cardoso, con el Pata y con algún mexicano con Enrique Borja, por decirte, extranjero Cabaña, Benítez, ¿cómo se llama el de León Boselli? Mauro, Mauro Boselli. Boselli. Boselli, o sea, los 9 con los 9 y los 10 con los 10, o sea, los 8 con claro. los 8, o sea, por eso me reí, o sea, No, 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 profe. esa comparación por decirte, Pararín, y era portero. Entonces, Claro. hacía falta una gota de buen humor, porque se me está acabando la pila, ¿eh? Sí, A ver, profe, ya estamos Déjenme ver, de déjenme ver. por terminar. hecho, profe, yo le quería preguntar, aparte del campeonato Sí. que usted obtiene con el América, que es el 83-84, ¿qué tal le supo ese campeonato que obtuvo con el León en la primera división A y aparte el de San Luis, que también fue Bueno, una... todos los campeonatos son hermosos. Por decirte, el último que tuve con Veracruz, el de Copa, fue algo impresionante por la afición de Veracruz, una extraordinaria afición. Todos los campeonatos son bonitos, pero hay campeonatos como jugador que estando en la cancha se disfrutan y como técnico se sufren todos los campeonatos. Todo. Es como cuando eres campeón como técnico es un desahogo de un año complicado, o sea, de tardes muy buenas, tardes muy malas. Entonces, es más un desahogo cuando uno es campeón como técnico. Y como jugador uno disfrutaba todos los días, ¿no? Oye, profe, pero por ejemplo, Todos usted son cómo... bonitos. Sí, sí, no, claro, pero por El ejemplo, haber usted subido cómo a San se... Luis, por decirte, a primera división fue lo Ujú. máximo, fue lo máximo. Pero, por ejemplo, usted como técnico, ¿cómo se caracteriza? ¿Ofensivo, defensivo, las dos cosas? ¿Cómo? Son jóvenes ustedes, ¿verdad? De la única manera que yo comprendo el fútbol y entiendo el fútbol porque así me lo transmitió el maestro Roca y aquí lo Sí, sí, sí. aprendí, eso lo aprendí en México, ser ofensivo, tener equilibrio, claro. Lo principal ahora, por decirte, en fútbol para mí es defensa en ataque, o sea, defender bien para poder atacar con propiedad, pero ofensivo totalmente, o sea, un equipo que busque el arco rival, o sea, eso ha sido mi característica como técnico, por decirte, tengo los récords de goles con América y con Tampico Madero, Sí, y sí. perduran de hace muchos años. Entonces, para mí, fundamentalmente, portería del rival. Profe, nada más Correcto. rapidísimo, mi estimado Juan, rapidísimo. Sí, sí, sí. Usted toma el Veracruz en 2016. Yo recuerdo ese Veracruz que era un equipo, híjole, yo creo que un poco, totalmente, no poco, totalmente desordenado y cuando usted lo toma, le cambia la cara a este Veracruz y obtiene la Copa MX. Primero, mi juego con Veracruz nos lleva a Cristóbal, a nosotros, a Juan Luna y a mí, Sí, sí, como sí. parte del cuerpo técnico. Cristo dirigía y después me lo deja Don Fidel a mí. Y tuve el gusto y la satisfacción de clasificar 2 veces a Veracruz. Sí, sí, sí. 2 torneos seguidos y en uno íbamos a ser super líder y nos gana Pachuca el último partido en casa con un arbitraje bastante anormal y después nos elimina Querétaro con ese gol que le hace Ronaldinho. Ronaldinho Ronaldinho, a sí. Melitón. Pero fueron 2 temporadas extraordinarias donde la afición de Veracruz fue realmente impresionante. Bueno, toda mi estadía fue impresionante. Y después, perdón, salimos campeón de Copa. Y
invicto. Una alegría haber dirigido a Veracruz. Fer. Perdón que esté mirando con mis lentes, pero No, está bien, profe. Adelante, se me profe. está acabando el carrete de la pila. Ya estamos terminando. Profe, ¿qué sucede en esta última etapa con América? Ya en el 2011 que usted toma el equipo, ¿qué es lo que sucede? Sí, cuando llego ya estaba armado el equipo. Y con nos fue muy mal, nos fue muy, muy mal. Pero ¿a qué le echamos la culpa? Hay que buscar a alguien para echarle la culpa. No, no fue muy mal, mijo. O sea, el fútbol es así. De repente, cuando más quieres que te vaya bien con algún equipo, las cosas no se dan. En el primer torneo no fue bien cuando llegué. ¿Se acuerdan que se va Memo? Y Sí. el segundo torneo fue horrible de mi estadía en América. Profe, ya estamos ahora sí por terminar y quisiera hacer una muy breve dinámica con usted, decirle unos nombres de unos equipos, compañeros, jugadores con los que usted compartió vestidor y que nos los describa en la menor cantidad de palabras posible, lo primero que le venga a la mente. Órale. Empecemos con Audax Italiano. El inicio de mi vida futbolística. Agradecido por siempre. José Antonio Roca. Mi padre. Enrique Borja. Mi ídolo y mi amigo y alguien que admiro mucho. Juan Antonio Luna. Un crack. Ángel Reina. Otro crack. San Luis. Híjole, una linda etapa. Hermosa. Tecos. ¿Qué? Tecos. La familia Leaño, extraordinaria, de los mejores seres humanos que he conocido. León. Híjole, ahí se quedó mi hijo. Podríamos decir mi segunda tierra. Veracruz. Hermosa, la afición jarocha, lo más lindo que hay. Por último, Club América. Mi vida, mi gran amor. Don Carlos Reynoso, le agradecemos muchísimo que haya platicado un ratito de fútbol con nosotros. Esperemos que no sea la última y pues No, hombre, le mandamos cuando gusten. un fuerte abrazo. Cuando gusten, le mando un abrazo con mucho cariño y muchas gracias por el espacio. Al contrario, Diego, hasta luego. Hasta luego, amigos de Pamboleros. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, Fernando. Gracias, Juan, Diego y por supuesto al maestro Reynoso. Chao, chao. Un abrazo, maestro. Igual, igual. Puede ser, profe.